Pues muchas gracias. Siempre que canto esta canción, siempre que esta última alabanza que escuchamos, la canto, siempre me llega mucho al corazón. Y me llega mucho al corazón por la sencilla razón de que eh, habla de esa realidad, ¿no? De que podemos hablar, podemos hacer, podemos aparentar, podemos es, engañar a muchas personas, pero a Dios no. Y esa en la intimidad. eh, Cuando estás en esa intimidad con el Señor, cuando comprendemos que delante de Él no hay nada oscuro, no hay nada escondido, y vienes delante del Señor y pides perdón, pides dirección, pides su cuidado, pides su bendición, es cuando te das cuenta, ¿no? Que es nada más por su gracia. Es por su infinita gracia, por su bendita gracia, que no nos ha pagado como merecimos y que nos ha dado salud, vida, que nos ha dado este nuevo año. Incluso, de nuevo, las cosas que a veces no comprendemos y que consideramos difíciles o pesadas o trágicas, te puedo decir, en este tiempo de vida, 60 años que pues se oyen rápido, pero te puedo decir que he visto la mano de Dios, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas que en medio de situaciones pensaban que ya no había luz, que ya no había esperanza, y a la vuelta del tiempo, siempre, aquellas personas que han pasado por esos valles de sombra tomados de la mano de Dios, sin comprender ni siquiera lo que está pasando, sin entender cuál es la respuesta de Dios, han comprendido que Dios tenía un motivo, que Dios es bueno, que Dios es soberano, que Dios es infinitamente amoroso. Y su amor, pues tiene tantas facetas que qué bueno que las conociéramos todas, que serían increíble, pero bueno, pues Dios es imposible de comprender con esta mente pequeña, con esta mente, decía un pastor, finita, terrenal, perecedera, que tiene un fin. Tan pequeña esta mente que por lo menos entender el amor de Dios, sin no entender todo su poder, por lo menos entender su gracia sin comprender de dónde viene esa gracia, hace que caigamos de rodillas a sus pies. Y esa es la razón por la que vamos a comenzar este año con una nueva serie. Y esta serie, pensando, estaba orando y pidiendo a Dios, ¿cómo llamarle a esta actitud de a veces no creer no creer completamente a Dios, no creerle completamente a Dios, no obedecerle completamente a Dios, poner en nuestro corazón por el ambiente, por lo que hemos estudiado, por lo que se dice, por lo que el enemigo quiere traer, poner cierta duda en y si sí, y si no, y si Dios quiere, y si no es de Dios, ¿cómo ponerle un título a, a los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos, cuando se habla ya de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, inmediatamente pensamos en legalismo, inmediatamente pensamos en, no sé, algún tipo de agrupación, algún tipo de iglesia en la que todo es prohibido y nada es permitido, toda tu libertad es coartada, tienes que obedecer a ciegas. Inmediatamente pensamos en eso, pero déjame decirte que cuando terminemos esta serie, vamos a comprender completamente cada uno de estos 10 mandamientos y vamos a comprender por qué esta ley al principio fue un peso al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento se ha convertido en nosotros en una expresión de amor. ¿Y cómo es eso de que en un principio fue un ayo, fue una cadena, fue algo, un peso para el pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que para nosotros en el Nuevo Testamento se convierta en una expresión completa de amor? Bueno, pues al terminar esa serie, yo le pido a Dios que yo mismo pueda comprender cada uno de estos mandamientos y podamos expresarle gratitud a Dios cumpliendo sus mandamientos. No porque te ordenan, no porque te imponen, sino porque vamos a comprender que amar a Dios es amar su palabra, es amar su ley, que amar a Dios es la respuesta de un corazón que ha entendido quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, pues Dios es soberano. Dios es totalmente soberano, absolutamente soberano. ¿Y qué es ser soberano?
Bueno, pues la palabra soberanía quiere decir quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Alguien que es soberano, o sea, la definición de soberano es que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente. Eso es Dios soberano. Él tiene la autoridad completa y la independencia completa para determinar lo que Él quiere hacer con su creación. Por eso, cuando Él nos dicta la ley, cuando Él deja la ley, que al principio el hombre la entendió como una carga, tenía Dios que revelar su amor a través de nuestro Señor Jesucristo para entender que esa ley que parecía una carga realmente es la expresión más grande de amor de parte de Dios y es la forma en la que podemos expresar amor unos a otros. Vamos a comprender eso y yo espero que quede en nuestro corazón. Esta serie la hemos titulado, o la he titulado, La soberana ley de Dios. La soberana ley de Dios. Y bueno, pues empezamos a definir algunos términos. Soberano es esto que tiene la autoridad suprema e independiente. La soberanía de Dios es la acción de ejercer esa autoridad de manera independiente, por su propia voluntad. Es, es quien decide qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que Él decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los poderes y autoridades que haya en el mundo. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él controla todo. Ahora, tenemos que empezar a entender eso, porque nos cuesta trabajo entender palabras como estas en estos tiempos de mi libertad, mi tiempo, mi espacio, mis derechos, la igualdad. Cuando esas cosas están tan complejamente ligadas en nuestro corazón, hablar de soberanía, inmediatamente pensamos en un tirano. Cuando hablamos de soberanía pensamos en un tirano, alguien que dice cómo se hacen las cosas y se tienen que hacer y se hacen a su voluntad y entonces nos choca la palabra de soberanía con respecto a Dios, porque cuando he comentado con algunas personas y les pregunto, ¿tú crees que Dios es soberano? Dicen, no, Dios es amoroso, pero es soberano. No, pero es más amoroso que soberano. A ver, ¿qué entiendes por soberano? Bueno, es que soberano es ese que manda y que castiga y es que hemos entendido mal. Por eso necesitamos entender y comprender completamente cada una de las palabras que en la Biblia se dicen acerca de nuestro Señor, acerca de Dios Todopoderoso. Cuando estas referencias a Dios están confundidas, y vamos a decirlo, están manipuladas por el enemigo de Dios, por el enemigo de la humanidad, por el diablo, a través de conceptos, a través de ideas, a través de filosofías, se ha creado una imagen de Dios que el mundo desconoce, es una imagen borrosa de quién es Dios. Y cuando vives dentro de la iglesia, cuando tu ambiente es la iglesia, cuando estás buscando de Dios, cuando estamos buscando de Dios, nuestra mente empieza a cambiar y nuestra perspectiva de Dios empieza a cambiar. Vemos a un Dios amoroso, vemos a un Dios que sí dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Las correcciones que vienen de parte de Dios empezamos a tomarlas con amor, con obediencia. Vemos su bendición incluso en esas cosas. Esa es la forma de pensar cuando empiezas a buscar de Dios. Nuestra mente va cambiando, pero Dios me ha llevado a un lugar, a un momento donde hablar de Dios en esos sentidos, para quien no está interesado en conocer a Dios, es tan complejo hablarles de un Dios soberano y amoroso, a un Dios que por gracia no nos castiga como merecemos, porque la respuesta es, pero yo no he hecho nada mal. O sea, la respuesta inmediata cuando hablas de pecado es, pues sí, pero todos pecamos. Bueno, vamos a hablar entonces de que Dios es amoroso. Bueno, si Dios fuera amoroso, no habría tanto mal en el mundo. Bueno, vamos a hablar de que Dios tiene control de todo. Si Dios tuviera control de todo, no habría tormentas, no habría huracanes. Bueno, vamos a hablar que Dios
nos pide respetar a las autoridades porque las que están puestas. ¿Y tú crees que ha puesto a ese tirano en mi país? ¿Y tú? Entonces, eh, es cansado querer explicar de Dios cuando la persona no quiere saber de Dios. Así es que, incluso, déjame decirte que escuchando a otros hermanos cristianos, cuando vienen estos arrebatos de duda y de controversia, provocan duda en hermanos, incluso cristianos. Es más, provocan tanta duda, estas cuestiones y estos argumentos provocan tanta duda que hay iglesias que están confundidas. O sea, no solo ya personas, hay iglesias que están confundidas, enseñando cosas confundidas porque tienen una mala percepción de Dios. De- No estoy criticando a una iglesia, estoy hablando de iglesias en general, iglesias que por no salir del juego, por no ser anticuadas, por no ser extremistas, se han ido ubicando de tal manera que ya no expresan, ya no definen lo que Dios quiere que seamos como pueblo de Dios. De nuevo, parece que te voy a hablar de legalismo y parece que voy a empezar con, debes hacer esto, debes hacer aquello. No, no estoy ni siquiera tocando el tema del legalismo. El tema más importante aquí, hoy, que vamos a tratar de comprender es que Dios es soberano, que Él dictamina las leyes a seguir porque es soberano y que a esas leyes debemos someternos. ¡Wow! No estoy hablando de legalismo, entonces como que Él es el soberano absoluto, Él establece las leyes y nos tenemos que someter. Diría un pastor, ¿cómo te explico? Espérame, ¿cómo te explico? Vamos parte por parte. Vamos a dividir esta plática en tres secciones. Vamos a entender por qué Dios es soberano. Vamos a comprender la soberanía de Dios. Y vamos a comprender la soberanía de Dios a través de algunos versículos. eh, mm, la Biblia habla completamente de la soberanía de Dios, pero he escogido algunos versículos que nos permitan ir paso a paso. La primera parte va a ser explicar la soberanía de Dios, perdón. La segunda parte vamos a explicar por qué Él tiene derecho, todo el derecho, de establecer la ley, es decir, de ser el legislador de nuestras vidas, de ser el legislador del mundo. Y la última parte vamos a ver por qué debemos someternos. No te voy a decir cómo, sino por qué. No te voy a decir cuándo, sino por qué. No te voy a decir debes, sino tú mismo vas a entender el por qué. Yo espero que la palabra de Dios nos hable al corazón, así como ha estado hablando conmigo estos últimos días, estos últimos meses, para, para comprender eso y comprender la soberanía de Dios me ha ayudado en muchas áreas de mi vida. Así es que déjame pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija esta tarde, esta mañana, y que sea su Espíritu Santo el que nos hable y nos lleve a toda verdad. Dios Padre, Dios bendito, Dios Jehová de los ejércitos. Señor, yo te ruego que esta mañana que comenzamos una serie que va a tratar de describir en nuestro corazón tu amor, tu soberanía, que va a tratar de explicar a nuestra mente que tu ley es buena, que es agradable, que es perfecta, que va a tratar de hacer que nuestras fuerzas y nuestras actitudes y nuestras acciones se sometan a esa ley y a esa sabiduría tan tranquilamente como se puede someter un cuchillo a una mantequilla. Que la ley, el amor y el conocimiento de ti sean tan claros que el resto de las escrituras sean simplemente una carta de amor de parte de ti para nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Lava mi mente, Señor. Lava mis manos, lava mis ojos, Señor. Lávame, Padre bendito, para ser un instrumento tuyo que pueda compartir lo que tú quieres decirnos hoy, decirnos a todos. Gracias, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Eh, una oración formal, una oración de esas que a veces parecen muy estructuradas, pero es que es una oración eh, que trata de ponerse al alcance y al límite de lo que hoy vamos a hablar.
Dios soberano. Él es el legislador, Él es el que puede poner la ley, y así lo hizo desde el principio de los tiempos. Dios tiene la autoridad por sobre todas las cosas, porque para poder obedecer su ley tenemos que poner eso en perspectiva. Dios es el creador de todas las cosas. Y tenemos que empezar por ahí, ¿no? Cuando dice el Génesis en capítulo 1, versículo 1, que Dios, en el principio Dios creó los, los cielos y la tierra, eh, tenemos que empezar con esa base. Entender, creer y aceptar que no somos producto de un chispazo, que no somos producto de miles de combinaciones a través de miles de años, a través de cientos de sucesos encadenados que fueron formando una célula por fin y después esta se desarrolló y pasaron otros miles y cientos de millones de años y después ya salió un animalito y luego un gusano o sea, a veces pienso que es más fácil creer que a través de miles de millones de años la incertidumbre y la coincidencia se unieron para formar algo tan perfecto como un bebé humano. O sea, si tú llegas a ver un bebé y lo cargas en tus manos y aprecias sus deditos, aprecias sus ojos, su carita, cuando aprecias la perfección de su habla, de su mirada, cuando lo cargas y hueles su perfume, cuando aprecias su calor, sería absurdo pensar que eso tan hermoso fue producto del azar, fue producto del ahí se va. Bueno, en México sí hay algunos que dicen, a lo mejor no lo hubieras hecho. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? La hermosura de un niño, la perfección de Dios, la puedes apreciar ahí. Ahora, no te basta con eso, pues simplemente levanta los ojos. Dice que los cielos cuentan las maravillas del Señor. O sea, explica, trata de explicar con cuentos de hadas que todo eso fue producto de un chispazo. Es más fácil creer y, y- y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿por qué nos cuesta trabajo aceptar la palabra de Dios y entender que Dios es soberano? Bueno, porque tenemos que comprender algo. Hay una pelea, hay una lucha dentro de nosotros contra Dios desde el principio del Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que entró el pecado en el ser humano y ese pecado es una constante lucha contra la autoridad de Dios. Así es que si ya está ahí ese pecado, esa lucha contra esa rebeldía contra la autoridad de Dios, imagínate cuando ya conscientemente nos alejamos de ese Dios soberano. Es cuando empieza a ponerse una distancia mucho, mucho más grande. Ahora, esa distancia es insondeable, es incapaz cualquier ser humano de restaurar o de construir un puente. Por eso incluso la salvación es una obra perfecta que tiene que venir de parte de Dios. Pero, pero ¿cómo sucede eso? Bueno, Dios es soberano. Nosotros debemos honrar y amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, dice el Salmo, el salmista en el Salmo 115, versículos del 1 al 3, haciendo, haciendo una canción que explota en la descripción de la soberanía absoluta de Dios. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. Cuando, cuando entendemos, empezamos a entender lo lejos que estamos de Dios, pero tan cerca que podemos estar a través de conocer a este mismo Dios y entendemos la misericordia, esas palabras que dicen, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. La gloria no la podemos dar al ser humano. El ser humano no ha podido construir nada tan perfecto como la perfección de Dios. El ser humano nunca podrá hacer ninguna obra tan grande, tan impactante, que quede más grande que lo que Dios hizo por nuestra salvación. El ser humano nunca va a poder construir o hacer un sacrificio más grande que el que nuestro Dios Jesucristo hizo en la cruz. Así de sencillo. Por eso dice, no a nosotros, porque no podemos hacer nada, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios?
Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué han de decir los seres humanos, ¿dónde está tu Dios? Es decir, aquí el salmista se pregunta, tú que has entendido la gracia de Dios, tú que has entendido el perdón de Dios, ¿cómo podrías hacer cosas que contradigan esa misericordia que Dios ha tenido contigo, que contradigan ese perdón absoluto del que has entendido que Dios te ha dado? Ahí empezamos a poner en perspectiva el ser humano y a Dios. Si bien tú y yo no vamos a convertir a las personas, porque la conversión es de corazón y el único que es capaz de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne es Dios a través de su Espíritu Santo, tú y yo sí podemos darle gloria y honra a Dios con nuestras actitudes una vez que entendemos la misericordia. Y una vez que entendemos la misericordia, podemos declarar que Él es soberano. Ahora, ¿cómo promovemos la soberanía de Dios? La soberanía de Dios solo se puede promover con la obediencia completa de los hijos de Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, declaramos que Él es soberano. Cuando tú y yo podemos decir que en las buenas y en las malas confiamos en Dios, estamos declarando que Él es soberano. Ahora, el problema es que a veces el cristianismo se ha vuelto tan sutil que a veces nosotros ni nosotros comprendemos o aceptamos que Dios es soberano todo el tiempo. Tenemos dudas. ¿Dios me habrá soltado? ¿Dios me habrá dejado? ¿Por qué me está pasando esto? Porque, bueno, en primera Dios nunca te va a soltar. Le costaste mucho a Dios como para que un día diga, ay, se me perdió. Y no sucede así. Dios nunca va a soltar a un hijo suyo. Pero nosotros debemos comportarnos a esa altura. Ahora, cuando tú le hablas de esto a una persona que no conoce a Dios, que no quiere conocer, tienes que empezar a mostrarle tu amor por Dios a través de tu obediencia a Dios. No tu obediencia legalista, tu obediencia primaria es cumplir los dos mandamientos de la ley real, que es la ley que nuestro Señor Jesús resumió en dos simples versículos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú empiezas a practicar esos dos mandamientos, entonces empiezas a promover la soberanía de Dios. Empiezas a declarar que Él merece toda la honra y toda la gloria. Dios dice algo y se debe de obedecer porque Él es creador de todas las cosas, porque Él es el único creador de todas las cosas. Él es soberano, Él es Dios, Él es absoluto. Isaías 43, eh, capítulo 43, versículos 10 y 13 nos dicen algo interesante acerca de, de esta soberanía de Dios. Hablándole al pueblo de Israel, hablándole a su profeta, está diciéndole cómo debemos manifestar la soberanía de Dios en nuestras vidas para que otro pueblo pueda comprenderla. Dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Le está hablando a su pueblo. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí. En el Antiguo Testamento, Dios se le reveló a un pueblo, a un grupo de personas, el pueblo de Israel. ¿Por qué no se le reveló a los aztecas, a los mexicas, a los venezolanos, a los argentinos, a los rusos? ¿Por qué no se le reveló a los chinos, a los japoneses, que eran tan místicos? ¿Por qué no a los africanos? ¿Por qué no? Y te voy a decir por qué no. Porque Él es soberano. Porque Él quiso mostrarse al pueblo de Israel. Hasta ahí. Así de tajantes son las preguntas, las respuestas, cuando se habla de la soberanía de Dios. Porque Él quiso, simplemente. Ahora, ¿eso lo hace autoritario? No, lo hace dueño de toda su creación. ¿Eso lo hace eh, eh, que hace acepción de personas? No, lo hace dueño de toda su creación. Y todos somos creación de Dios. Y si Él quiso mostrarse al pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel mostrarse a nosotros,
Pues son sus canicas y él juega con sus canicas, dicen en México. Son sus canicas. O sea, somos de él. Así es como tenemos que, así de tajante. Esa es la soberanía de Dios. Ahora, dice, porque te he escogido para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios y comprender que solo yo soy Dios. En el Antiguo Testamento se le reveló a Israel para que pudieran comprender, que pudieran entender que Él es Dios. En ese tiempo, nuestro Señor Jesús, a través de cuando recibimos a nuestro Señor Jesús, viene el Espíritu Santo a tu corazón y entonces Él es el Espíritu Santo el que te lleva a toda verdad. Si alguien no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, es imposible que comprenda las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo no muere en él. Y dice que la carne, para la carne, las Sagradas Escrituras son locura. Quieren agradar a Dios, pero no pueden, y ni quiere. Por eso es importantísimo reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque sin esa puerta no se abre el entendimiento de quién es Dios. Por eso dice que aquí se le presentó al pueblo de Israel para que este pueblo, a través de los milagros, a través de las manifestaciones de Dios, pudiera comprender, o sea, pudiera entender que hay un Dios todopoderoso, único y suficiente en todos los sentidos. Hubo milagros, hubo manifestaciones de Dios, y esto fue creando en el pueblo de Israel un entendimiento de que Dios está por sobre todas las cosas. Ahora, es cierto que después se degradó ese pensamiento, pero es producto de no buscar a Dios constantemente, de quedarnos con una simple definición de Dios. Por eso, cuando decimos Dios es soberano y nos quedamos con esa simple definición de que Él manda y todos tenemos que obedecer, al paso del tiempo se convierte en legalismo. Y qué pesado es amar a fuerza. Qué ilógico es tener que amar a fuerza. ¿Quién puede estar atado a alguien sin amor? Es imposible. Ahora vamos a definir que después el amor no es un sentimiento, sino es una actitud y vamos a llegar a eso. Pero déjame decirte que si no buscas de Dios, pues no puedes vivir de un chispazo, de un domingo de avivamiento, cuando levantaste la mano y dijiste, reconozco a Dios, porque ese día de plano te fue muy mal o ese día tenías que, y después alejarte. Cuando te alejas de Dios, no digo de la iglesia, cuando te alejas de Dios, se enfría tu corazón, tu mente se nubla y es imposible seguir comprendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque somos temporales, porque lo que conoces de Dios hoy, si no lo mantienes en tu corazón, mañana se te empieza a diluir, porque te empieza a dar amnesia espiritual y después viene ¿cómo se llama la otra? No, Alzheimer. Te empieza a dar Alzheimer celestial y confundes unas cosas con otras, pero si te mantienes activo, Dios va a estar en tu mente todo el tiempo y en tu corazón. Y, pero cuando te alejas y dices, es que me trataron mal en la iglesia, o es que no me gusta cómo le hacen aquí, o es que no, cuando te empiezas a alejar del grupo, de la comunidad, de los hermanos, empiezas a navegar solo, empiezas a navegar solo. No estoy diciendo que no puedas ir a otra iglesia, que no puedas reunirte con otro grupo. Lo que estoy diciendo es, si no te mantienes en una comunidad de fe que busque de Dios, corres peligro. Así es que aquí dice que se le manifestó al pueblo de Israel para que ellos lo conocieran y para que comprendieran que solo hay un Dios. Y la siguiente declaración dice, no hay otro Dios, en el mismo versículo 10. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Nunca ha habido otro Dios y nunca lo habrá. Dios es eterno. Dios absolutamente eterno. Ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él no vive en el tiempo. Él no se rige por el tiempo. Dios es eterno. Salud. Ah, así es que cuando nosotros en este grupo, en esta iglesia, hablamos de los atributos de Dios y hablamos de su omnipresencia, omnipotencia, de su omnisciencia, de su eternidad, creo que todos empezamos a comprender que Dios es tan grande, que nada escapa de sus ojos. Nada, ni lo bueno, ni lo malo. Y entonces empieza a haber un temor santo, un temor de que sé que Dios me está viendo. Y no que me va a castigar, sino que no quiero fallarle.
Sé que Dios me está viendo todo el tiempo. Dios está conmigo todo el tiempo y no quiero tocar lo que no quiero tocar o no debo tocar. No quiero ver lo que no debo ver. No quiero hacer lo que no tengo que hacer. Ese es un temor santo. Es un temor de, Señor, te amo tanto que no quiero entristecer tu corazón, dice Efesios. No entristezcan el Espíritu Santo. No entristezcan el Espíritu Santo. Ni con tus palabras, ni con tus pensamientos, ni con tus acciones. Pero solo es así cuando entendemos que Dios está desde la eternidad hasta la eternidad, dice el versículo 11. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Aquí en el Antiguo Testamento, Isaías ya está hablando primero de que es un Dios y que es un Salvador. Para ese momento, en el tiempo de Israel, no había aunque estaban las profecías, no había el entendimiento ni la comprensión de que nada de lo que el hombre hiciera pudiera lograr un lugar en el cielo. Históricamente el pueblo siempre trató de enmendarse con Dios y se enmendaba con Dios y se volvían a alejar y recibían el castigo y volvían a enmendarse con Dios. Pero esas enmiendas eh, eran temporales porque eran humanas, mientras que la salvación completa y absoluta tuvo que venir por parte de Dios porque ningún hombre era capaz de hacer algo que remediara esa distancia entre Dios y nosotros. Así es que aquí lo que está diciendo el versículo 11 es eso. Yo soy el Señor, dice Dios mismo a través del profeta, y no hay otro Salvador. No solo es Señor, sino es Salvador. No solo es Padre, sino es amoroso. No solo está con nosotros, sino está por nosotros. No es que nos dejó y nos abandonó, sino que nos creó, nos formó, se quedó con nosotros y ha estado con nosotros, pendiente de nosotros. Así es que eso de que somos criaturas de unos ovnis que llegaron y tiraron una semilla y andan por allá y van a regresar, todas esas cosas tan absurdas, porque es más fácil pensar en eso, creer en eso, que creer en Dios, por la rebeldía del corazón. Porque es más fácil creer que unos ovnis o extraterrestres crearon al ser humano y nos dejaron aquí, porque si nos dejaron aquí a hacer fiesta y pachanga, porque no están. Pero cuando sabes que Dios está en todo momento, cuando entendemos, cuando aceptamos que Dios está en todo lugar en este mundo, entonces el mundo sería diferente. El mundo sería muy diferente. Versículo 12. Primero predijiste tu rescate. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Hablándole al pueblo de Israel acerca de su salida de Egipto, acerca de una profecía de Jesucristo nuestro Salvador. Y dice, ninguno de los dioses de los pueblos paganos han logrado hacer esto. Y la verdad es que, pues todos los dioses, y la Biblia lo escribe cuando habla de dioses, diositos, con D minúscula. Siempre que leas Dios con D minúscula, se está refiriendo a los diosesitos hechos por el ser humano o creados por la mente del ser humano. Dice, ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Tú, Israel, eres testigo. Cuando Dios obra en tu vida, tú te conviertes en testigo de Jehová. Ah, sonó feo, ¿verdad? Jehová es el nombre de Dios. Y cuando dicen testigos de Jehová, no quiere decir testigos de Jehová de lo que hemos oído, sino testigos de la obra de Dios Padre, de quién es Él. Un testigo, ¿qué es un testigo? Es alguien que dice y declara que lo que tal persona hizo realmente. Entonces, no se trata de solo declarar, porque Dios nos dice que somos testigos, pero somos más que testigos, somos hijos fieles servidores de Dios. Cuando decimos hijos fieles servidores de Dios, es que a través de mi vida y de mis acciones soy testigo para el mundo de la bondad de Dios en mi vida. Y por esa bondad de Dios en mi vida, yo puedo extender bondad y amor a los demás. Esa es la definición bíblica de un testigo de Dios. Vivir mostrando tu agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. No andar exhibiendo nada, no obras, sino mostrando tu agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Aprendamos esa definición porque
porque entonces ser testigo de Jehová, ser testigo de Dios, ser testigo de Jesucristo, ser testigo de la obra, es más acción práctica y viva con respecto a Dios que el mundo puede reflejar, que el mundo puede vivir. Esa sería la definición. Ahora, el versículo 13 termina diciendo el salmista, el profeta, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. Si había alguna duda, el profeta está hablando lo que Dios quiere que escuchemos. Desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Una promesa increíble. Nadie puede deshacerse, deshacer lo que he hecho, lo que yo he hecho. Nadie puede arrebatar de mano. Y el enemigo directo de la humanidad es el diablo. Y lo que quiere es que nos perdamos. Pero dice aquí Dios una promesa, nadie puede arrebatar a nadie de mi mano. No hay quien pueda arrebatar a nadie. No hay quien. Cuando tú vienes a Cristo y entregas tu vida, tu salvación es completa, es perfecta, es absoluta y no depende de ti. Así es que salvación es levantar mi mano un domingo, no. Salvación es comprender lo lejos que estás de Dios y lo amoroso que has sido Dios para darte una entrada cerca de Él, para poderte recibir así sucio como estábamos y apestosos como estábamos y lavarnos y decir, ven, siéntate a cenar conmigo. Eso es, eso es obtener la salvación. La salvación no depende ni de una obra, ni de un sacrificio, ni de un mes de ayuno. La salvación se obtiene únicamente por gracia y por fe en Cristo nuestro Señor. Ahora, muchas de estas cosas hay que comprenderlas, hay que vivirlas y practicarlas. Solo así se vuelven una realidad en tu vida. Solo así se vuelven. No basta con ponerte un traje si no sabes vestir un traje, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, no puedes aparentar ser lo que no eres. Si no has entendido el amor de Dios, aunque traigas la Biblia en el pecho, aunque estés así hablando bonito, aunque hermanito, aunque hermanita, si no has comprendido el amor de Dios, sigue siendo lo mismo, nada más que vestido de sí. O sea, sigue siendo el mismo mono, pero disfrazado, no sé cómo se puede decir. La cosa es que no eres auténtico, no eres genuino. Tú eres genuino y auténtico cuando comprendes tú mismo quién es Dios para ti en tu vida. Ya no tienes que copiar, ya no tienes que vestir, ya no tienes que hablar como los demás, ya no tienes que esperar que te digan cómo tienes que hacer. Tu corazón explota automáticamente y libremente en amor de Dios. Ahora, ¿cómo podemos comprender eso? Bueno, el apóstol Pablo, con esta gran inteligencia, con esta gran sabiduría que Dios le había regalado, vino al pueblo romano y, y le habló de quién es Dios. Se enfrentó a este pueblo que estaba acostumbrado a filosofar. Era el momento en el que la élite de Roma se dedicaba a estar pensando y decían, "Mm", es más, tenían tantos dioses ellos que cuando, lo puedes leer en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, ve muchas estatuas de muchos dioses y ve una vacía. Y la inscripción de esa estatua a un dios decía al dios desconocido. O sea, tenían tantos dioses que por si acaso se les había olvidado uno, le pusieron al dios desconocido. Y era tanta la forma de contradecir que cuando Pablo les habla y les predica de nuestro Señor Jesucristo, fíjate que en Romanos capítulo 11 versículos 33 al 35 termina Pablo en un éxtasis de expresión donde ya el que quiso comprender entendió y el que no quiso comprender no podría entender ni siquiera las palabras de Pablo hablando de nuestro Señor, hablando de Dios mismo. Sí, yo sé que estas palabras pueden ser complejas y para hacer una prédica de domingo en la mañana pudiera estar pesada, pero la soberanía de Dios es pesada. La soberanía y el poder de Dios
es algo que debe quedar en tu mente, debe aplastar todas tus dudas, no debe quedar huella para, para empezar a pensar que a lo mejor, porque es ahí el principio del error. Cuando pensamos que a lo mejor a Dios se le escapa algo, que a lo mejor nosotros tenemos mejor plan, vamos a tener un gran problema. Así es que Pablo termina explotando en un éxtasis diciendo esas palabras en Romanos capítulo 11, versículos 35 y 33. Siempre que leo la parte de Romanos termino comprendiendo cosas nuevas cada vez que lo leo. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Y la pregunta obvia es, ¿cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos? Cuando, cuando el ser humano llega a entender quién es Dios y llega a aceptar que Dios, creador de todas las cosas, en el Génesis dijo, hágase la luz, hágase la tierra, cuando con una sola palabra creó los cielos y la expansión de los cielos, y creó los animales y las hierbas y el campo, cuando hizo todo eso, cuando logramos comprender que eso es una verdad, terminamos diciendo, ¿quién puede comprender a Dios? ¿Quién puede ¿Quién puede hacer algo así? Dice el Salmo, el versículo 34 de Romanos 11. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? O sea, el creador de todas las cosas, ¿quién puede conocer los pensamientos del creador del universo, del cielo, de la tierra, de las estrellas, de todo lo visible y lo invisible? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Y parece increíble, pero a veces como seres humanos es absurdo que a veces uno dice, oigo y hemos dicho, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué, a ver, Dios, por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es como si quisiéramos sentar a Dios en una silla y pedirle que nos dé explicaciones de por qué el mundo, de por qué la pobreza, de que por qué la enfermedad, y por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello. Sentar a Dios en una silla y pedirle explicaciones es tan absurdo que rebasan lo grosero, porque porque Dios así, si Dios se sentara y me permitiera, digo, permíteme lo absurdo, preguntarle, ¿por qué a mí? Yo te aseguro que Dios se levantaría y diría, porque quiero, o ¿y por qué no? Si yo soy tu creador, si yo te formé con mis propias manos, yo te creé desde el vientre de tu madre, yo conozco incluso cuántos cabellos tienes. ¿Por qué no? Si yo tengo una voluntad perfecta para ti, ¿por qué no si yo conozco los tiempos? Para mí el presente, el futuro y el pasado están en un mismo tiempo. ¿Por qué no si yo conozco todas las cosas de ti? Yo conozco lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. ¿Por qué no? Yo conozco lo que pretendías y lo que no pretendías. Yo conozco la verdad y la mentira de tu corazón. Yo conozco tus ojos, tu mirada, yo conozco tus maldades, tus bondades. Yo conozco. ¿Por qué no? Yo conozco al mundo completo, yo creé al mundo, yo formé todo este mundo, ¿por qué no? Y luego aconsejarlo, ¿quién puede aconsejar a Dios? Yo pienso, Dios, que si Dios hubiera hecho esto, no estaríamos tan mal. Yo pienso que si Dios no hubiera, ¿quién, quién puede aconsejar a Dios? O sea, lo absurdo del ser humano se demuestra en las mismas expresiones de alguien que no conoce de Dios. ¿Por qué la maldad? ¿Por qué los muertos? ¿Por qué las guerras? Eh, ¿Por qué no permitir esto? ¿Por qué no permitir aquello? Lo absurdo del ser humano se demuestra en lo absurdo de sus cuestiones a Dios. ¿Quién puede aconsejarlo? ¿Quién puede conocer? Ja, versículo 35. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Dice la Reina Valera. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué le puedes dar a Dios para poner a Dios en deuda contigo? ¿Qué puedes darle?
Tu casa, tu carro, tu dinero, tus hijos, tu familia. ¿Qué le puedes dar si todo es de Él? Si todo te lo dio Él. ¿Qué le dijo el rico, el joven rico? Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y nuestro Señor Jesús, conociendo el corazón de todo ser humano, le dijo, bien has hecho todo, nada más una cosa te falta. Vende todas tus cosas, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dicen que el joven rico, que había hecho todas las cosas, porque sí había hecho las cosas, si no Dios lo hubiera hecho, ¿no es cierto? ¿Te faltó esto? Creo que era un hombre que no pudo despegarse del dinero. Y dice la palabra de Dios, y se fue triste. Se fue triste porque prefirió lo temporal, su dinero, que lo eterno, la salvación. Ese es un caso tremendo de lo ilógico que es el ser humano cuando prefiere el aquí y el ahora y no lo eterno. Para entender la soberanía de Dios, porque esa es la introducción nada más de los 10 mandamientos. Cuando lleguemos a los 10 mandamientos y expliquemos uno por uno, vamos a comprender muchas cosas. Es que el mandamiento no es simple, no es solo. Hasta aquí hemos hablado de la soberanía de Dios. Ahora te voy a hablar de por qué Dios puede legislar, por qué Dios puede poner los 10 mandamientos, por qué Dios, si Dios dijo algo, ¿por qué puede hacerlo? Bueno, Él es legislador. ¿Y qué es legislar? ¿Qué es ser un legislador o poner leyes o esto? Bueno, la definición de legislador es dar o establecer leyes. Ese es de legislar. La definición de legislación es un conjunto de leyes por las cuales un gobierno o un estado o una materia está determinada. Es el conjunto o cuerpo de leyes por las cuales un estado, un pueblo e incluso la materia es gobernada. Esa es la ley. Y la ley es así. La ley marca una cosa y así debe ser. La ley de la gravedad es absoluta. O sea, la ley de la gravedad es esa que te caes y te rompes, o sea, te pegas porque la ley de la gravedad hace que te caigas. ¿No? No puedes flotar, no puedes volar porque hay una ley de la gravedad y nadie la puede rebasar. Ahora, Dios estableció las leyes por un propósito. Los 10 mandamientos son completos. Alguien una vez dijo, ¿y por qué 10 y no 15? O ¿por qué no nomás 5? ¿O por qué no nomás 20? Y luego alguien terminó diciendo, ya ves cómo los 10 mandamientos estaban mal, por eso no los debemos cumplir. Porque por eso Jesús dijo, los 10 mandamientos nada más se resumen en dos. Es que ven el número y no ven la profundidad. No son 10, no son 5, no son los dos. Es la plenitud de los mandamientos. Mira, estoy trabajando en un lugar donde hay 3 reglas básicas para estar en ese lugar. Y la primera regla, la primera norma es cuidado de niños. Ningún niño dentro de ese lugar puede estar solo. Y un menor de edad se considera de 17 años para abajo o de 18 años para abajo. Y en ningún momento puede estar solo o lejos de la vista del padre o de la madre. Y, y hay personas que dicen, pero si nada más fue al baño y el baño está, dan vuelta y van para allá. O sea, lo pierden de vista. Y dicen, pero ¿qué le va a pasar si estamos aquí todos? Wow, hay 2,000 personas y no sabes si uno de esos 2,000 haya un pervertido que en la vuelta de la esquina atrapa a un niñito o una jovencita de 13, de 10, de 8, no sabes, pero dicen, ay, nada más fue aquí cerquita. El reglamento establece que en ningún momento puede estar solo un niño o una niña. Bueno, voy a salir y ahí se lo encargo a una amiga, a su tío, a su tía. Pues somos de la familia. Pues déjame decirte que los abusos han sido el 90% de las personas más cercanas. Así. Y dicen, es que son muy exagerados, que... no. Entonces me di a la tarea de explicar y de entender por qué esa norma es una de las bases. Y preguntarle a Dios, porque muchas de las cosas quiero explicarlas de parte de Dios, porque es lo único que sé que es absoluto y que es verdadero. Así es que estaba pensando y Dios me trajo esta explicación.
Las leyes están establecidas por el beneficio de todos, básicamente. Ahora, ¿por qué la regla de cuidado de niños es tan importante? Bueno, la regla de cuidado de niños es importante porque un papá o una mamá que no cuida a su niño es una persona que no es capaz de trabajar, de proteger, de cuidar la sociedad, de cuidar el ambiente para que ese hijo tenga mejores oportunidades. Es una persona que demuestra que su hijo no le importa, a tal grado que no le importa si pudiera pasarle algo en un lugar. Ahora, cuidado de niños también implica el maltrato físico. Y el maltrato físico es entender que, que hay formas de educar a los niños. Es reaprender. Un señor estaba dándole unos golpes a su hijo y entonces tuve que llamarle la atención y me dijo, yo en mi país así es como corrijo a mi hijo. Y yo en mi país así hacemos las cosas. Enojado. Y le dije, perfecto, pero ¿dónde estás? En Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos las cosas se hacen diferentes. Y entonces pensando en esto digo, los 10 mandamientos. Eh, yo puedo hacer las cosas de una manera, pero Dios dice cómo se deben hacer. Yo puedo hacer las cosas en este mundo como quiera, pero este mundo es de Dios. Y si hay defectos, y si hay tragedias, y si hay tempestades, y si hay plagas, y si hay enfermedades, es porque el ser humano ha hecho cosas en la tierra de Dios, con la creación de Dios que no le correspondía. Porque el ser humano ha jugado a hacerse Dios, Diosito, para ganar más, para obtener más, para construir más, para abusar más, para producir más. El mundo se está destruyendo por la maldad del mundo. Cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué? Dios va a decir, ¿y por qué no? ¿O por qué lo hiciste tú? Pero eso Dios legisló. Por eso Dios puso 10 mandamientos. Ahora, con los 10 mandamientos nos debemos gobernar todo. Pues vamos a explicar cada uno de los mandamientos. Y así como le expliqué a la señora que el cuidar niños no nomás es que no lo debe dejar solo, sino lo que representa atrás, lo que habla de ella atrás de no obedecerlo, de no cuidarlo, de no protegerlo. Así vamos a ver los 10 mandamientos. El no robarás, el no matarás, el amarás a Dios con todo tu corazón, el no te harás imágenes y semejanza, todos tienen no necesitamos más. Cuando comprendemos esos 10, no necesitamos más. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esa es donde viene la pregunta. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, ¿tenemos que obedecer la ley o tenemos que regresar a las viejas sendas y hacer todo lo que el Antiguo Testamento dice? Bueno, pues la ley de Dios se puede decir que es la declaración o la descripción de la moral de Dios y de la forma en la que Dios nos ama. La ley de Dios es la descripción del carácter moral de Dios y es la descripción o declaración de cuánto nos ama. Dios desde un principio le dio al hombre todas las cosas. En Génesis 1, capítulo 28 y 29, vemos cómo Dios creó las cosas, creó los cielos, después la tierra, los vegetales, puso al hombre y le dio autoridad. Y le dijo, según el versículo 29, todas las plantas con semilla que hay en la tierra y todos los árboles frutales, eh, te los doy para que te sirvan de alimento. Y toda planta verde te sirva como alimento, y todo animal, aves de los cielos, animales grandes y pequeños que corran por el suelo, es decir, todo lo que tiene vida, se lo dio para que pudiera comer. Todo lo dio Dios a la perfección y nada más puso, sin que el hombre hubiera pecado, Dios le puso un solo mandamiento. Del árbol de la vida y de la muerte no comerás. Y, y había dos árboles, de la vida y la muerte, y el otro era de la sabiduría, del árbol de la ciencia. ¿Ves? Y dijo, del árbol de la ciencia no comerás. Y estaba ahí, porque el día que comas ciertamente morirás. Había dos árboles, ¿te acuerdas? O te quiero. El árbol de la ciencia,
lo bueno y lo malo y el árbol de la vida. Y resulta que vino el mal, se rompió esa regla y un solo mandamiento trajo la consecuencia que hasta ahora estamos viviendo. Un solo fracaso, una sola transgresión trajo la maldad de la que estamos siendo nosotros o estamos viviendo hasta este tiempo y que solo se puede remediar a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué tenía que legislar Dios? ¿Por qué tenía que poner una ley si todo era perfecto? Bueno, porque Él es soberano, Él pone las leyes que sabe que son buenas para nosotros, Él dice cómo deben hacerse las cosas porque Él conoce todas las cosas. Todo lo que Él dice que no se debe hacer, no se debe hacer. Ahora, las leyes de Dios, que son 10, las estableció para tu bien y para mi bien, y son la forma de amarnos. Todas las cosas se deben hacer y manejar bajo esos 10 mandamientos. Ahora, Él es legislador absoluto. Él es soberano absoluto. Él tiene todo el conocimiento. ¿De dónde surgió el hecho de que nosotros como seres humanos podemos determinar qué está bien y qué está mal? ¿En qué momento Dios creó al hombre y a la mujer? Dice, y se unirán y serán una sola carne. ¿En qué momento el hombre pensó que también se puede unir la mujer y el hombre? Es más, ¿en qué momento se convirtió en ley? ¿En qué momento se convirtió en ley, en algo aprobado? Ahora, ¿en qué momento se pensó que era mejor legalizar la marihuana o marihuanizar la legalización o algo así? ¿En qué momento se pensó que la solución era mejor aprobarla que evitarla? O Ámsterdam, ¿no? Esta ciudad que dicen que, ¿en qué momento se pensó que esa ciudad podría ser el modelo de la nueva normalidad? Ámsterdam, donde encuentras drogas por aquí, drogas por allá, donde la prostitución organizada, donde, donde ¿cómo se llama esto de adultos con niños? ¿En qué momento se pensó que una ciudad así pudiera ser el, el prototipo de una modernidad donde todo el mundo pueda hacer lo que le guste? Porque es mejor permitir que el hombre haga lo que quiera que impedírselo. ¿En qué momento el hombre se corrompió tanto como para pensar que es mejor permitir lo malo para evitar guerras? Es más, quieren legalizar en algunos lugares la cocaína y muchas otras drogas que para que no haya guerras, para que no haya peleas entre los carteles. O sea, ¿en qué momento se pensó que lo malo es mejor que lo bueno? ¿Sabes en qué momento? Cuando nos olvidamos que Dios es soberano. Cuando nos olvidamos como seres humanos que si Dios dice no, es no. Que si Dios dice sí, es sí. Que si Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, así se tienen que hacer las cosas. En ese momento, el hombre degradó el pensamiento a tal grado que se degradó a sí mismo. Y nos dice Romanos, olvidándose de Dios, se corrompieron a sí mismos y cayeron en prácticas perversas y corrompidas. ¿En qué momento sucedió todo eso? En el momento en que dejamos de pensar que Dios es todo, que Dios es absoluto. Por eso vamos a estudiar los 10 mandamientos desde el punto de vista amor de Dios, no desde el punto de vista regla, porque si bien los 10 mandamientos es una expresión del amor de Dios, eh, tendríamos que leer lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 8. No deba nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con exigencia la ley de Dios. O sea, si lo único que tienes que, a- si lo único que le debes a alguien es amarlo y amar a tu prójimo. Sí, pero es que no conoces al prójimo. Más bien, ¿quién es el prójimo? Habrá que pensar, ¿no?
Y si te paras a un espejo, te puedo decir quién es el prójimo. Que tienes, siempre buscas que hagan por ti, pero la ley no era así. O sea, digo, lo que Jesucristo nos enseñó no era así. Él siempre dijo, la ley dice, no adulterarás, pero yo te digo que si miras con codicia a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en el corazón. O sea, no bastaba con no hacer. Jesucristo nos enseñó a hacer. La ley pudiera ser estática cuando el hombre piensa que la cumple de manera estática. No hago esto, no hago esto, no hago esto. La ley es viva, la ley es práctica, la ley es no robo, al contrario, doy. No adultero, al contrario, respeto. La ley es amor práctico. La ley es amor práctico. Dice el versículo 10 de Romanos 13, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. El amor no hace mal a otros. El amor no es un sentimiento. El amor es una actitud basada en la ley. Es decir, el amor, el amor sin la ley es un amor ciego. Y un amor ciego, pregúntale a las que se han casado con amor ciego. Mi hermana, por ejemplo. Bueno, es otra cosa. Eh, qué feo de veras. Cuando dice que el amor se puede hacer y practicar simplemente a través de la ley. O sea, la ley son los ojos del amor. La ley son los ojos del amor. La, dice que la ley nos manda a amarnos los unos a los otros. El que ama a Dios cumple la ley, naturalmente. El que ama a Dios cumple la ley, naturalmente. ¿Cómo puedo amar a Dios cumpliendo su ley? O sea, el amarnos los unos a los otros, si quieres ver cómo es amarnos los unos a los otros, bueno, la ley te dice cómo. Así de simple. Dios, nuestro Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Y si la pregunta es cómo, la ley nos dice cómo. O sea, la ley es la práctica del amor a Dios. De ahí que la ley no puede ser un legalismo, no puede ser forzada. De ahí que el legalismo representa eso, una imposición. ¿Y quién ama a fuerzas? A ver, nadie puede amar a fuerzas. Nadie puede amar a la fuerza, porque el amor representa libertad, el amor representa verdad, el amor representa plenitud. Y si amar a Dios es cumplir sus mandamientos, pues tengo que amar primero a Dios antes que querer cumplir sus mandamientos. Querer cumplir sus mandamientos estaríamos siendo religiosos, fariseos, cualquier otra cosa. Por eso a un legalista le cuesta trabajo amar, porque primero quiere hacer, respetar la ley. Un legalista se preocupa más por imponer la ley. Los fariseos se preocupaban más por imponer la ley. De hecho, los 10 mandamientos construyeron ¿cuántos? 600 y tantos otras cosas. Sí, porque querían imponer la ley. Y así no, el amor no se impone. El amor nace, crece, se mantiene con la práctica, con el conocimiento diario de la persona. A Dios no lo puedes amar con una sola vez que fuiste a la iglesia. A Dios no lo puedes amar con una sola vez haber levantado tu mano. A Dios lo amas a través del conocimiento de su palabra. Y a Dios le, le dices cómo amas a través de haciendo la ley y amando a tu semejante. A Dios lo conoces a través de su palabra, a Dios le demuestras tu amor a Él obedeciendo su palabra. A Dios lo conoces a través de su palabra y le demuestras tu amor obedeciendo su palabra. Ese es simple y sencillo. ¿Por qué debemos someternos a esta ley? Bueno, porque Él es soberano, porque si Él impuso la ley o marcó la ley porque es lo mejor para nosotros, porque nadie le puede decir cómo hacer mejor las cosas, porque nadie puede conocer y darle consejos a Dios. Así es que si Dios es soberano y Él puso la ley, pues lo que nos toca es someternos, no hay de otra.
Someternos a esa ley no es someternos como, oh, que ahí voy, como borrego. Es someterte, es querer entrar bajo la protección de las alas de Dios Todopoderoso. Porque es entender que el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es mejor estar con Dios que estar fuera de Dios. Es mejor estar con Él que estar lejos de Él. Porque todo el que está lejos de Él es enemigo de Dios. ¿Y qué enemigo podrá prosperar contra el Dios Todopoderoso? Por eso al final en el Apocalipsis dice que incluso el diablo con todos sus ángeles será encadenado. ¿Quién puede enfrentarse a Dios? ¿Quién pensó que podía hacer a un lado a Dios? ¿Cómo se le ocurrió al diablo tentar a Dios, a Jesucristo en el desierto, con cosas que son de él? Convierte, si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Si todo es de él, si tú te arrodillas, te entregaré todos estos reinos. Si todo es de él, si tú te lanzas de aquí, Dios mandará a tus ángeles, a sus ángeles. Si los ángeles lo obedecen, ¿cómo a- se le ocurrió al diablo pensar que podía tentar a Dios, a Jesucristo? Tentarlo con lo que es de él. Someternos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 10 y 11 son extraordinariamente descriptivos, porque Hebreos nos enseña, dice que está escrito para todo hombre que una sola vez muera y después de estar juicio. O sea, no hay una segunda oportunidad, no hay eso una segunda vida, no hay eso de que reencarnas en burro y después en conejo y después sigues progresando y vuelves a ser otro ser humano. ¿A quién se le ocurrió esa cosa? O sea, ¿a quién se le ocurrió que tiene segundas oportunidades? ¿Sabes a quién se le ocurrió? A quien quiere portarse mal aquí y pensar que en la siguiente me corrijo. Oh, eso es lo más absurdo, ¿no? ¿A qué hijo se le ocurre que hoy me puedo portar mal y que mañana no me va a castigar mi papá porque me porto bien? Bueno, créeme que hay papás que no aman a sus hijos. Hay papás que no aman a sus hijos porque no los corrigen. Porque no corregir a un hijo a su tiempo es enviarlo a a una desolación de no respetar ley, no respetar autoridad. Un padre que no corrige a su hijo no lo ama. La Biblia dice que Dios corrige al hijo que ama, lo corrige. Un padre terrenal que no corrige, que no educa, que no se preocupa por la educación, porque su hijo aprenda el respeto, porque aprenda valores, porque no ama a su hijo. O sea, amar al hijo no es darle todo. Ten la tablet, ten esto, ten aquello, ahí entretente. No nos quejemos de la generación que está por surgir. Una generación que no entiende de respeto, de amor, mucho menos van a comprender quién es Dios. Y es ahí donde se empieza a cumplir la profecía. En los tiempos finales no habrá fe, no habrá conocimiento de Dios, no habrá temor de Dios, porque no hemos fundamentado eso. Y después vamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permite estas cosas? Dice 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios, de Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5 versículos 10 y 11. Y el 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también les sea a vuestras conciencias. Pablo está diciendo eso. Dios sabe quiénes somos. Espero que tu conciencia pueda entender quién eres. Porque si tu conciencia no comprende quién eres, vas a seguir haciendo maldad. Vas a seguir haciendo las cosas como a ti te palazca. Y lo único que hacemos con eso es acercarnos más al fuego. Y no el fuego eterno. A lo mejor la expresión es, dices, uy, muy religiosa, ¿no? O sea, cuando no te das cuenta de dónde caminas, es como caminar a ciegas. Siempre te vas a pegar, siempre te vas a tropezar.
porque no está la luz en ti, porque no hay una guía. Y la única guía verdadera y profunda y perfecta es la ley de Dios. Así es que caminar por este mundo a ciegas es tropezar constantemente. Y créeme que hay tropiezos que duelen y duelen mucho. Hay raspones que duelen mucho. Y hay heridas que causamos por esa ceguera que son muy, muy graves. Dice Mateo, que hablando de los religiosos, que Mateo 7 22 y 23 muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta expresión? ¿Por qué dice que y echamos demonios y lo hicimos en tu nombre? Y sabes, la palabra griega para hacedores de maldad, la palabra en griego es anomia o anomía, así. Y esta palabra es infringir la ley, romper la ley. Cuando la pones en ese sentido en el versículo, parece que estos hacían milagros, pero infringían la ley. Hacían sanidades, pero infringían la ley. Infringir la ley, infringir la ley es no amar a Dios. O sea, no puedes amar a Dios de una forma o en unas cosas y en otras no, porque entonces Dios no es soberano. Y Dios tiene que ser soberano primero para que nos podamos someter a la ley. Dios tiene que ser soberano en tu vida para que puedas obedecer la ley. Dios tiene que ser soberano en todo lo que hacemos para entender que si Él dice que una cosa es así, así debe ser. Porque si Él no es soberano, entonces terminamos, decía este pastor que estaba compartiendo, como estas personas que llegan a, no sé, a recibir un premio, ¿no? Artistas. Oh, ya se recibió este trofeo, gracias a Dios, porque sin Él no hubiera hecho. Espérame, ¿recibiste el trofeo por hacer una película turbia? Y dices gracias a Dios porque provocaste la tentación y la inclinación. Y, o sea, cuando Dios no es soberano y le das gracias a Dios, pues es como decir cualquier otra palabra. La persona podría haber dicho, oh, gracias por la silla que, que me ayudó, porque la palabra Dios en ese sentido no tiene ningún significado. Cuando tú utilizas la palabra de Dios, cuando le das gracias a Dios y sabes que Él es absolutamente soberano en tu vida, entonces le das gracias a Dios. Cuando le das gracias a Dios solo porque te conviene, cuando buscas a Dios solo porque necesitas, Dios no es soberano. Dios es cualquier otra cosa. El genio de la lámpara, tu amigo, tu cuate, tu cachivache, pero no es soberano. No confundas la amistad con Dios con que Dios sea tu cachivache, tu cuate. Es como le dicen los papás, no puedes ser amigo de tu hijo. Primero tienes que ser padre de tu hijo o de tu hija. Y después puedes ser amigo. Pero no puedes ser amigo nada más. Y dicen, es que hay que ser amigos para entenderlo. No, no, no. Al hijo, primero eres padre o madre y después eres su amigo. Nunca podrás ser nada más su amigo. O primero su amigo y luego su padre porque es ilógico. Es ilógico. Así es que quiero terminar con esto. Salmo 119, versículo 18, que es la expresión más hermosa de venir a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos, Señor, para poder comprender las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, déjame comprender que aquí está escrita una declaración de amor profunda y completa por todo el ser humano. El problema es que todo ser humano no la quiere recibir. Dice que todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todo aquel que lo recibe, Dios le ha dado potestad, le ha dado el derecho de llamarse hijo de Dios. Es decir, primero tienes que recibir su autoridad, su soberanía, su ley, para poderte llamar hijo. Y cuando eres hijo, Él es padre primero y después.
es tu consejero, tu amigo, pero primero es padre y primero requiere obediencia. Y solo puedes obedecer ciegamente en estos tiempos de grandes alternativas. Solo puedes obedecer a Dios cuando Dios es completamente soberano en tu vida. Es decir, Él conoce todo, Él ordena todo, Él creó todo, Él es todo en tu vida. Padre bendito, permite, Señor, que esta serie de conocer los 10 mandamientos, Señor, se conviertan en una forma de amarte más, Señor, de conocerte más, que podamos comprender que los mandamientos no son una carga, sino es una declaración, primero de cómo nos amas, de cuánto nos amas, Señor, y luego es una forma de enseñarnos cómo amarnos los unos a los otros, cómo amarte a ti directamente, Señor. Permítenos ver en estos 10 mandamientos la gran necesidad, Señor, la gran necesidad que teníamos de Jesucristo como Salvador. Porque al ver esos 10 mandamientos, que no son una carga, que más bien nos dejan ver qué santo eres tú y qué lejos estamos nosotros, Señor. Gracias porque estos 10 mandamientos declaran nuestra incapacidad para hacer algo nosotros mismos, para ganar un lugar en el cielo. Y viendo esa incapacidad, Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a la cruz a derramar su sangre por ti y por mí. Mi hermano, si alguna vez te has sentido lejos de Dios, hoy puedes estar tan cerca que puedes escuchar el latido de su corazón. Y solo basta con dejarte abrazar por Él, con entender que estás sucio y que no puedes lavarte, que eres pecador y que no puedes hacer nada para corregir eso, pero que Jesucristo nuestro Señor vino a sanar todas las heridas, vino a hacer todas las cosas nuevas, vino a lavarnos con su preciosa y bendita sangre. Entrégale tu vida. Dile, Señor, yo quiero estar cerca de tu corazón. Te recibo en mi corazón. Ven tú a mi mente, ven tú a mi espíritu, ven tú a mi vida, Señor. Tómame de la mano y llévame a ti, Señor. Te entrego mi pensamiento, mi vida, mi ser, mis anhelos. Te entrego, Señor, todo lo que soy. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, eh, no me llevé mucho tiempo, pero creo que fue mucha información. Pero yo espero que te quede esto como para meditarlo, porque si en algo bueno que hay que meditar es en la palabra de Dios. Yo espero que te quedes pensando toda esta semana quién es Dios, si realmente es totalmente soberano en tu vida. Y si no, empecemos a caminar para allá. Empecemos a preguntar cómo puedo comprender la soberanía de Dios en mi vida. Mis hermanos, muchas gracias.